Estamos una vez más en la clase de Psicología Comunitaria, nuestra clase número 4. Hoy culminaremos la clase de la unidad 2, Valores y Principios de la Psicología Comunitaria. Seguimos con los principios orientadores que se basan en los valores. En la tarea de la clase anterior de esta misma unidad, teníamos que hacer una lista de valores que orientan nuestro comportamiento. Esta lista de valores también tiene que ver con la toma de decisiones en la vida personal, en el de la familia, en el de la comunidad y el país en el que estamos. Quiero que se pregunten un poquitito si tuvieron en cuenta en esa lista la libertad. Si en esa lista, en esas listas, en todas las columnas, está presente o no la libertad. Pregúntense por qué. En algunas columnas sí y en otras no. ¿Y por qué en todas? ¿Por qué es tan importante hablar de la libertad? Porque desde el principio de la historia de la humanidad, este concepto de libertad ha ido cambiando y ha ido definiendo el modo de vivir de las personas. Y el entendimiento de lo que es la libertad tiene mucho que ver con la toma de decisiones, con lo que uno opine del comportamiento del otro y con lo que uno haga con su propia vida. Dicho esto, vamos a empezar a ver cuál es la relación entre los principios orientadores de la psicología comunitaria y los valores que en la otra clase anterior habíamos analizado. Según uno de los autores referentes de la psicología comunitaria, que es el Borba, él dice que hay algunos principios que definen un poco el quehacer en la comunidad. El primero, dice que se llama catálisis social. La catálisis social define el rol del agente externo, o sea, el agente que viene de fuera de la comunidad, que es el que cataliza la acción que hace la comunidad para transformarse, pero a su vez busca lograr autonomía y libertad de los participantes. ¿Por qué esta catálisis puede hacer eso? Porque tiene valores que tienen que ver con la libertad, con el respeto y con la autonomía. El siguiente valor que vamos a ver es la autonomía de grupo. En este principio, las acciones deben ser decididas, organizadas y democráticas por y con los grupos organizados de la comunidad y con todos los miembros que deseen participar. Estos miembros tienen que poder tener la libertad de emplear sus capacidades, sus recursos materiales, sus recursos espirituales, sus potencialidades y además poder también agregar los recursos que obtengan de fuera de la comunidad por la autogestión. ¿Cuáles son los valores que se relacionan a este principio? Son la democracia y la autonomía. El siguiente principio le llamamos prioridades y se trata de que los grupos organizados en las comunidades tienen que jerarquizar las necesidades que desean atender. Tienen que organizarse internamente para que puedan diseñar estrategias de acción. Los valores que se relacionan con las prioridades tienen que ver con la organización y la autonomía. Realizaciones. ¿De qué se trata este principio? Se trata de la necesidad de obtener logros, de producir resultados que transformen de acuerdo a qué es lo que desea la comunidad. Tener resultados concretos que muestren
que la acción llevada a cabo conjuntamente tiene efecto. Eso estimula la conciencia y la cooperación. Los valores subyacentes a este principio son el trabajo, la cooperación, la conciencia y el logro. Por último, y no menos importante, vemos el principio de estímulos. ¿De qué se trata? Que los miembros de la comunidad deben definir los estímulos que van a llevar a la acción, aspectos relacionados con sus logros, por ejemplo, un reconocimiento, el mismo sentimiento de satisfacción por el éxito, por la calidad de la tarea realizada o el propio cambio. Subrayar los cambios que se han logrado para que esto sirva para darle fuerza a los miembros de la comunidad para seguir trabajando. Los valores relacionados a este principio son la educación, el estudio, el amor, amistad, unión, invocación, valores nacionalistas y la reflexión. Ahora veremos algunos aspectos de la relación entre los principios y valores. ¿Cuál es su importancia? En primer lugar, la unión entre la teoría y la práctica, ¿verdad? Solo la teoría o solo la práctica, desde el inicio dijimos que no completa, no visualiza al ser humano como tal, como un ser complejo. Entonces, esta unión entre teoría y práctica es el principio en el que reside el carácter científico de la rama de la psicología. No es solo práctica, se basa en la teoría. No es solo teoría, se va a la acción. Luego tenemos la reflexión fundamentada en el diálogo. Es el análisis crítico que permite desnaturalizar lo que haya sido naturalizado. Nosotros instamos a los miembros de la comunidad a analizar, a dialogar para poder ver que esto que es, por ejemplo, un aspecto negativo que se ha naturalizado dentro de su comunidad, sea desnaturalizado para poder producir el cambio deseado. El poder y el centro del control ubicados en la comunidad es uno de los principios más controvertidos. Nadie que tiene poder lo regala. Nadie que ha alcanzado el poder lo ha obtenido como regalo. El poder o se pierde o se conquista. Entonces, la concepción arraigada de lo asimétrico que es en la relación con el saber. Entonces lo que nosotros hacemos en psicología comunitaria es reconocer el saber del miembro de la comunidad y ponernos en igualdad de condiciones. Otras relaciones importantes que tenemos que ver entre los principios y los valores tienen que ver con la conciencia como condición para el conocimiento, para el darse cuenta, para el ser y el estar como actor del mundo y de la acción realizada. La construcción del conocimiento ligada a la vida, a la igualdad y al carácter activo, el carácter transformador, el que crea la diversidad, la justicia y la igualdad son valores en los cuales el ser y el hacer muestran su unión. El valor igualdad está ligado a lo de libertad y transformación social. Todo esto lo que nos muestra es que en todo principio y en cada uno de los valores está relacionada la libertad. Por eso al principio habíamos analizado la importancia de la libertad en nuestras vidas. Si hablamos de valores, tenemos que hablar de qué requisitos tiene que tener un valor para que sea eficaz en el trabajo comunitario. Entonces vamos a ver que algunos son guiar los procesos conducentes hacia un escenario ideal, evitar el dogmatismo y el relativismo,
Los valores deben ser complementarios y no contradictorios entre sí. Promover el bienestar personal, colectivo y relacional. Como ejemplo de un valor que no cumple estos requisitos, veríamos el valor, por ejemplo, de la gente que no usa la mascarilla y en el transporte público, y entonces un pasajero le exige al otro que use la mascarilla y todos los demás pasajeros, en vez de apoyar al que exige el uso de la mascarilla, apoye al que no lo usa y le pide al que exige que se baje del bus. Entonces estamos viendo que el valor que maneja la mayoría de las personas en ese transporte público es dañino para todos. Vemos entonces que hay peligro asociado a una práctica fundamentada en valores. La psicología comunitaria se basa en valores éticamente deseables, orientados por el respeto y la consideración del otro, y que en el mundo en que vivimos sea considerado positivo. ¿Qué va a pasar en una comunidad en la que encontremos un valor para los cuales la violencia o bien la perfección física fuese un valor? Entonces, ese es un peligro, porque la comunidad maneja valores que pueden dañar al otro. O sociedades que no hablen de valores, pero cuyas acciones revelen los valores que lo orientan, pero que no reconozcan la presencia de los valores. O grupos dentro de las comunidades que declaren su apego a ciertos valores socialmente aprobados y luego sus acciones contradigan a esos valores socialmente aceptados. Entonces, estos son los peligros cuando nosotros hacemos trabajos en comunidades y decimos que estamos fundamentados en valores. La violencia contra la mujer, la violencia contra los niños, en muchas partes está naturalizado y está visto como un valor. Mi papá me garroteó, por eso yo ahora soy bueno, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, son valores que se manejan en las comunidades, que están naturalizados y que hacen mucho daño a la formación del ser humano. En el trabajo comunitario, entonces, se deben explicitar los valores que lo orientan, plantear y formular objetivos, diseñar y emplear modos de acción coherentes con los objetivos que tienen en el trabajo comunitario. Si no se definen los objetivos, si no se dicen cuáles son los valores que orientan esas acciones que van a hacer llegar al objetivo, entonces el trabajo comunitario no va a tener sentido para las personas. Y entonces las personas que deberían ejecutarlo no lo van a ver ni sentir como propio. Como nuestro primer principio relacionado con el valor es la unión entre la teoría y la práctica, lo que vamos a hacer hoy es analizar un programa o proyecto comunitario de una organización gubernamental o no gubernamental. Pueden hacerlo conversando de manera segura, siguiendo el protocolo del Ministerio de Salud o por vía telemática, con un referente comunitario, con un líder religioso, presidente de comisión vecinal, persona que trabaja o haya trabajado en proyectos comunitarios, por ejemplo, las ollas populares. Entonces, vamos a hacernos y hacerle a estas personas unas cuantas preguntas que les detallé, ¿sí? Son 10 preguntas que van a hacerle a estas personas. Luego de la entrevista transcriben las respuestas de las personas y analizamos un poquitito si estos programas o proyectos comunitarios llevados a cabo cumplen con lo que la psicología comunitaria plantea. Luego les dejé
En la bibliografía, por supuesto, el material de consulta número 1 es nuestro libro de Introducción a la Psicología Comunitaria de Marisa Montero. Seguimos en el capítulo 5 y tienen allí unos materiales eh, para leer sobre algunos proyectos en el país, para que les guíe un poquitito su discernimiento sobre lo que hacen a nivel, lo que se hace a nivel país y lo que ustedes van a encontrar a nivel local.